Bienvenidos a su podcast latinoamericano favorito, Barking the Truth. El día de hoy estamos acá, Carlo, Melissa, o sea yo, y tenemos un invitado especial, súper amigo nuestro, que es Román Urrutia, que nos saluda desde Chile. Hello, Román, ¿cómo ¿Qué vas? tal, chicos? Feliz noche a ambos. Aquí ya son las, ¿qué? Las 11:18. Feliz madrugada. Tenemos una trasnochada, Román, en verdad. Yo soy un tipo que se acuesta temprano, estamos hablando de eso, pero eso, para momentos tan honoríficos como esto, vale demasiado la pena, así que gracias por la invitación. No, no, para Gracias, nosotros es un gusto gracias. tenerte. Gracias, Román. Sí, justo cuando estábamos conversando y ya nos íbamos a playar y les dije mejor ponemos rec y comenzamos Dale. a grabar de una vez todo lo que estábamos conversando. Pero sí, justo con Meli le comentábamos a Román que teníamos la idea de invitarlo desde hace bastante tiempo, sino que lo veníamos postergando porque sí es difícil que tres agendas de entrenadores puedan coincidir. Sí. Es más, Total. coincidió hoy día y hubo una falla mía, de hecho, a la pobre Meli y al aún más pobre Román, porque allá son 2 horas más. Los he hecho esperar 1 hora, me parece, 1 hora y un Sí, sí, poquito me más, así imagino. que las disculpas del caso públicas a todos nuestros oyentes de El Latinoamérica. nuestro también sufre. Felizmente no sale en vivo, porque No, pero ahí está sí bien, hubiese está sido bien. un problema. No, pues en vivo nos mataban, creo. Tal Que además cual. la cosa es que esto que tú dices de, mire, poner de acuerdo tres agendas de tres entrenadores es difícil. Yo por eso mismo que no estoy 1 hora tarde, lo cancelamos. No, no, estás loco. Dale, o sea, esto es una oportunidad que para que se repita, dale, es difícil. Sí, Mira, además que es difícil. ¿Para qué? Además que yo he pasado por esta complejidad de tener que ser el host de un podcast y coordinar gente y no sé qué, y que te cambian la hora y no. Así que yo como he pasado por eso, no te preocupes, yo estoy con ustedes, amigos. No se Qué preocupen. lindo, te agradecemos la flexibilidad, porque sí, es complicado y obviamente con los tiempos de cada uno, pero aquí estamos, otra vez, para Está todos ustedes bueno. los que nos escuchan. Me encanta. Así es. Román vive en Chile, él es entrenador canino como nosotros. Román, cuéntanos un poquito de cuál es tu actual trabajo ahorita, cómo estás trabajando con los perros, cuál es tu enfoque, tu especialidad. Cuéntanos un poquito tu experiencia. A ver, bueno, no sé de dónde arrancar ahí, porque actualmente, efectivamente, bueno, me dedico solamente a la educación canina, cosa que no fue siempre así, ¿no? Porque además yo creo que a menos que seas un tipo, bueno, que tenga mucha suerte o que tú dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto porque esta es mi vocación desde los 2 años, ¿no? Y que arrancaste y te metiste en una escuela o empezaste a ser mentoreado por alguien. A esas personas que van como desde chiquitico, como es muy jovencito y arrancan, gran mayoría de los que no toman esa ruta es como que, bueno, se encuentran con una, digamos, con una disyuntiva ocasional y empiezan a hacerlo en paralelo a otra cosa que ya hacen. Total, Entonces, así empezamos creo que la mayoría, total. que yo creo que la mayoría, exactamente. Entonces, mi caso fue ese y por mucho tiempo lo hice, digamos, en paralelo, ¿no? Mucho tiempo dedicándome a mi profesión de base, que es diseño gráfico. Yo estudié comunicación visual y me dediqué a la dirección de arte publicitaria por muchos años y estuve trabajando en paralelo mientras estudiaba, mientras me formaba como entrenador y luego haciendo, bueno, dedicándome como una segunda vida, ¿no? Como Claro, la entrenador, segunda, el haciendo segundo trabajo, por así decirlo. Ujú. exactamente, haciendo las dos cosas, hasta que, bueno, hace un par de años decidí, dije, mira, ¿sabes qué? No quiero más publicidad, no quiero hacer más diseño, estoy cansado de esta mierda, como que ya definitivamente me voy a entregar al mundo de los perros, que ya igual ya estaba metidísimo, embullidísimo, súper sumergido, pero dije, ya me voy a quitar el cinturón de seguridad y me voy a lanzar al vacío porque no aguanto más y quiero hacer esto y ya está. Además, imagínate, ya nosotros teníamos relaciones, ya conocíamos, ya nos habíamos hablado, o sea, tenía muchos años de conocernos cuando apenas te dije esto, y eso fue hace, no sé, hace un par de años. Sí, total. Bueno, actualmente me dedico a trabajar solamente con casos de reactividad y miedo. Qué interesante. Ya en algún punto también me fui como anichando, porque lo que pasó en mi proceso es que, eh, fíjate qué loco, yo entré porque mi perra tiene temas de ansiedad por separación y quería resolver esto y una cosa llevó a la otra, después tomé como que
buscando ayuda, encontré a el Dog Training Club en Chile. Digamos, en ese momento la dirección la llevaba Gustavo Estrada, el profesor canino, Ujú. y en esa cosa de ser cliente, salió una publicidad en Instagram, ni siquiera nos lo dijeron ellos, como que nos salió una publicidad en Instagram de que, mira, van a hacer un programa de formación. Y mi esposa me dice, mira, ¿por qué no haces el programa de formación? ¿A ti te gusta estar haciendo cosas con Maki, pidiéndole la pata y típicas cosas de dueño que le gusta hacer cosas con su Claro. perro? Entonces ahí dije, bueno, chicos, como que, bueno, sí, como que verdad, voy a tomarlo para ver qué tal. Y ahí caí en típico rabbit hole, ¿no? Como en ese hoyo del conejo de Alicia en el País de la Maravilla y no pude salir más nunca. Pero yo Sí, entré por total. temas, o sea, por separación. Entonces, obviamente, cuando salí de la formación dije, yo quiero ayudar a las personas con perros con ansiedad por separación porque yo entiendo lo que sufren. Condiciona tu vida, Claro, total, pues eres un la vida Es de esclavo. toda la durísimo. familia, sí. Es Eres un durísimo. esclavo, es una cosa horrorosa, pues entonces no puedes salir, entonces si tienes que ir a trabajar y con quién dejas el perro y cómo haces con el perro, entonces si sales y lo dejas estás preocupado porque no sabes si te va a reventar la casa, si los vecinos te van a demandar, etcétera. De verdad es un calvario para las personas que tienen un perro con ansiedad por Ujú. separación. Además severa, ¿no? Porque hay perros que, bueno, la ansiedad por separación es un poco más leve, que lloran y un poco como que gimotean, que obviamente ellos la están pasando como el orto, pero bueno, digamos como que el guía que tiene un perro con ansiedad por separación leve se la puede bancar un poco más. Pero cuando ya la cosa es más severa, de verdad, la pasan muy mal, la pasamos muy mal, porque yo formo parte de eso. Claro. Obviamente yo salí con ese objetivo, bueno, yo voy a ayudar a estas personas y me voy a formar en esto, ¿no? Y dije, claro, porque, y además es online, qué cool, porque yo quiero ser nómada digital, y qué sé yo. Ya. Entonces, en el proceso de formación, y de además que el Dog Training Club en ese momento tenía una modalidad que era como que de esta promoción de egresados seleccionado a personas, y en ese caso yo fui de los pocos seleccionados, salimos tres nada más seleccionados de esa promoción, que fue la primera además, Ya. para hacer prácticas profesionales con ellos, y que además era una visión de prácticas profesionales, de, digamos, como le dicen en Venezuela, de pasantías, en Ujú. donde es gratuito, o sea, uno debería más bien esperar como que incluso medio que te paguen una tontería o que no te paguen, pero en el mundo de la educación canina sabemos que es al revés, más bien la práctica profesional a través de un shadowing program, ¿no? Claro, así es. Aquí afortunadamente se la tomaron más como la vía corporativa corriente y nosotros afortunadamente tuvimos digamos, valga la redundancia, tuvimos la fortuna de no pagar nada, sino que estuvimos 4 meses haciendo prácticas bajo la supervisión de, bueno, de las personas que nos formaron, en ese momento era Gustavo y Thais. Entonces, en la medida en que fue entrando en eso, dije, oye, como que este tema de la modificación de conducta está interesante, ¿no? Y trabajar con perros agresivos, con perros miedosos, con perros reactivos, con perros que tenían exceso de energía. Entonces, bueno, ahí fui como un poco definiendo el perfil de las cosas que me fueron llamando la atención, hasta que en algún punto dije, no, ya no es ansiedad por separación, como que ya quiero hacer es modificación de conducta, en general, ¿no? Típico que uno dice, modificación de conducta, que es un abanico de cosas, ¿no? Y en ese interín de también ir abordando el trabajo, como que descubrí que había como un pequeño talento medio ahí innato para los perros con miedo. Y después, en la medida en que fui abordando también los temas de reactividad y que descubrí lo que era la reactividad, porque además es un término que se ha ido popularizando más en los últimos años, Sí, claro. que yo dije, ah, no, ya, esto es lo mío. Fíjate, la tontería, deja la ansiedad por separación de otras personas. Evidentemente que eso fue por lo que pasé yo como sufrimiento. No necesariamente como que esto que tú, a lo que tú te afecta es lo que tienes que dedicarte tampoco, ¿no? Como que a veces está este pensamiento clásico de que, bueno, no sé, es que, no sé, si a ti te atiende alguien, tiene que haber pasado por esto. Es como también a veces uno cuando pide esa analogía, es como dice, ah, bueno, entonces para que alguien te atienda un médico con cáncer, porque esa persona tiene que haber dado un cáncer también. No, Claro. Claro. no es Igual te da cierto. O sea, experiencia, pero no necesariamente claro, sí es profesional. cierto que tienes, digamos, la base de haberlo vivido y eso te da información, un bagaje particular, pero claro, no necesariamente te tienes que dedicar a eso, hay otras cosas. Es más, puede ser el primer paso que creo que es lo que te ha pasado a ti para conocer todo lo demás, que es igual o más interesante que la ansiedad por separación. Y efectivamente.
como que yo sentía que eso, que, bueno, puedo empatizar mejor porque ya lo viví, pero después te das cuenta que el hecho de que lo hayas pasado no significa que seas bueno en eso, o que vayas a ser bueno en eso, o que te guste. Eso te iba a decir, porque quizás le tengas un como, ok, yo viví esto y es durísimo, no lo quiero volver a ver. Puede ser, Exacto, también, claro, puede exacto. ser, puede ser, sí. Te generó un Entonces, trauma. lo que me pasó, Un trauma. ¿cómo? Claro, un trauma. Entonces, como que lo que me terminó sucediendo es que me parecía que bueno, que era mucho más entretenido para mí, conectaba mucho más con eso. Igual entendía el sufrimiento de la persona que tiene un perro reactivo o miedoso. Y bueno, de nuevo, eso fueron como que decisiones que fui tomando en el camino y que fue perfilando como digamos, mi trayectoria, hasta que en algún momento dije, ¿sabes qué? Ahora no voy a hacer nada más. Ahora ni siquiera voy a tomar ningún otro caso que no sea esto. Y entonces en este punto ya no tomo perros de, ay, que obediencia y quiero formar cachorros, que nada de eso. Es como que dije, más, los voy a rechazar, se los voy a enviar a amigos, a Oriana, a Gustavo, lo que sea, se los voy a rebotar a otra gente porque yo nada más voy a tomar estos casos específicamente. Y claro, para eso tuve que, bueno, tomar un montón de cursos, hacer un montón de especializaciones y cada cosa de reactividad que veía, bueno, cada cosa que me iba consumiendo y de miedo y de sensibilidad a los sonidos y no sé qué, hasta que, bueno, hasta que llegué al punto en donde, llegué a este punto en donde nada, estoy súper Ahí especializado en este momento. me permites interrumpirte de repente para llevar la conversación hacia ese lado, Román. Dentro de la especialización que has hecho en estas áreas de la modificación de conducta, orientada, entiendo, a la reactividad y el miedo, ¿cierto? Ujú, ¿Sí? ujú. Eh, ¿Cuáles son tus referentes actuales? Esta última especialización que has hecho. Claro. Espérate, es una pausa. Este man, yo no sé qué le pasa, como que se El sale y se... internet se le está yendo. Sí, sí, sí. Ahí estás. Si quieres, Ah, retómalo como que otra vez. ajá. Sí, no hay problema. Ca- Ni a balas vamos a empezar desde el inicio, así que No, 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 no. sigamos. Mira, si tú te vas, vamos a ignorar que te Sí, fuiste. Tienes que siguen, regresar siguen, solo. siguen. Así que sí, sí te Dale. escuché, Román, que dijiste que las especializaciones que has tomado ahora último son de distintos referentes, de distintas personas. Claro, es decir, yo he ido tomando cursos y talleres y qué sé yo de múltiples personas, pero claro, como de reactividad en particular, no ha sido una cosa seleccionada por el referente que lo da, excepto uno, que es Tyler Muto, que yo creo que ha sido como, para mí ha sido como, a nivel de modificación de conducta, ha sido probablemente la mayor influencia en mi trabajo, ¿no? Es decir, si yo tuviera que seleccionar un referente en mi trabajo de modificación de conducta, porque además lo tendría que dividir en categorías, ¿no? Sería probablemente Tyler Muto. Y además fue el primer curso de reactividad que tomé. Sí, de hecho creo que, no sé si a ustedes tres les ha pasado, ahora que te escuchaba decir que Taylor Muto es uno de tus referentes, de hecho para mí también lo fue hace algunos años cuando empezaba a buscar información, ibas recibiendo información de distintas personas hasta que conectas, me imagino que eso les pasa a ustedes también, les ha pasado, con algunos, desde por su forma de explicar las cosas, que eso siempre cautiva y engancha, pero también obviamente por la misma información que da, el valor de la información que da, y en ese orden de cosas, todos los que estamos acá por ahí hemos hecho el curso en algún momento de Taylor Muto de reactividad de Learburg. ¿Te refieres a Learburg, ese? claro. Sí, ¿Sí? exactamente. Sí, Que sí, es sí. un antiguazo, que Taylor Muto tiene incluso un aspecto físico distinto al que tiene. Sí, Creo que totalmente. tenía pelo todavía, no sé. Pero a mí lo que me parece es que yo siento que ese curso de Tyler Muto, que es un curso sencillo, que es un curso además que ya tiene unos cuantos años, se sigue manteniendo vigente en un montón de cosas y que hay un montón de ejercicios base y de manera de estructurar también el orden en el que aborda la reactividad, que siento que es y sigue siendo una buena forma de abordarlo.
Obviamente después que él ya, digamos, siguió evolucionando y construyó Consider the Dog y entonces incluyó otras técnicas y otros abordajes incluso, obviamente yo lo fui sumando a mi caja de herramientas, pero siento que hay una base enorme de lo que él hace en ese curso que yo todavía mantengo. Pero bueno, en ese sentido, em, obviamente hay un montón de referentes que influencian mi trabajo, ¿no? Yo creo que obviamente cualquier balance trainer promedio siempre va a entender que el ultimate balance trainer es Michael Ellis y va a ser siempre como un núcleo para cualquier entrenador balanceado Ujú. medianamente formado porque es como la representación de el trabajo realmente balanceado, o que de verdad no se va ni a un lado ni a otro y que trata de tener un nivel lo más equilibrado posible en lo que hace. Pero bueno, el mutuo a nivel de reactividad y modificación de conducta siempre fue mi referente principal. Y después de ahí surgieron otros más, incluyendo por supuesto Michael Ellis, y en algún punto también empecé a querer hacer como obediencia un poco más precisa y ahí apareció Nino Drowart de SDS Canine. En algún punto tuve la enorme fortuna de lograr contactar con Nino directamente y yo quería hacer el MVP, ¿no? Que era su programa, que es su programa de formación profesional. Pero bueno, era un programa caro. Entonces, bueno, al final logré contactar con él y a cuento corto terminé convirtiéndome en su director de arte y yo le diseñé todo lo que tiene ahora construido como marca y yo pude de alguna manera entrar al MVP como estudiante, que todavía lo estoy haciendo, No pero te bueno, creo, no sabía eso. enorme, sí. Es Sí, un es curso. enorme ese trabajo, o sea, es increíble lo que hizo Román. Ya no le he podido como continuar tampoco porque, bueno, tengo una perra que es una husky que ya tiene 11 años, que tiene displasia de cadera y como que hacer algunas cosas de las que se hacen ahí es un poco más complejo y que de nuevo es un programa masivo, increíble, muy bien estructurado, producido, súper completo, masivo, es un programa largo. Entonces, bueno, mientras pasaba eso, empezaba a estudiar otras cosas, Roger Abrantes, a Iván Balao. Entonces, Natalie Dawkins yo la descubrí empezandito también, yo diría como alrededor del 2000. Ella tenía una empresa que se llamaba Canine Performance. Y Ujú. empecé a seguirle, dije, oye, esta tipa se explica buenísimo, qué interesante, güey, la tipa, y además sabe mucho y se expresa muy bien. Me pareció una Sí. comunicadora maravillosa. Hasta que, bueno, también resultó que hace, no sé, unos meses, ella sacó un curso de formación y tengo una amiga que también salió del Dog Training Club y empezó a formarse con ella. Le dije, oye, qué bueno esto. Y eso me hizo como hacer clic porque yo tenía el año pasado como ganas de hacer una mentoría con algún referente importante para mí. O sea, así de, quiero tomar, aunque sea una sesión de consultoría. Una sesión, así, de 60 minutos. Entonces dije, bueno, déjame ver a quién escojo. Voy a hacer una con Tyler, o hago una con Natalie, pero con alguno tengo que hacer alguna. Entonces dije, déjame intentar con Natalie a ver, porque empecé como a investigarle el de Tyler, pero una cosa como, ya tiene como una plataforma que es como por paquetes, que son como $3,000 si vas a pagar 3 sesiones con él nada más, y entonces como, bueno, tiene una cosa que es como un inner circle, que es como, hace sesiones grupales, pero pagas son $500 mensuales, pero no tienes como una uno a uno con él solamente. Entonces, claro, dije, bueno, está bueno, Antes pero sí vamos a... tenía. Antes tuvo, sí, en algún momento tuvo, pero ya ahorita es como que se ha ido complejizando el formato. Entonces dije, bueno, nada, esto está un poquito complejo, déjame probar con Natalie. Y resultó que con Natalie fue súper fluida, fue súper simpática, fue como mucho más de lo que esperaba. Y terminé haciendo un programa de mentorías online con ella, que lo terminé hace nada. Chévere. Y, claro, era más eh, entrenamiento canino en términos generales, ¿no? No era especializado en un área. Pero obviamente, sí, sí.
Disculpa que Por te favor, por interrumpa. favor. Si tuvieses que escoger algo, un aporte que te hizo ella en tu trabajo, que tú digas actualmente ya, esto yo antes iba por aquí y ahora voy por allá a raíz de eso. No de repente un giro de hoy, pero algo que con lo que te quedaste. Sí, muchísimo. Creo que influenció un montón de cosas en los últimos tiempos de cómo he perfilado mi trabajo. Lo primero que creo que solidificó muy bien fue los conocimientos y las habilidades de la utilización del e-collar, del collar electrónico. Que bueno, todos habían hecho en algún momento, no sé, el curso de Tyler o el curso de Michael, y yo no había tomado ninguno, había como que desarrollé algunas habilidades bien rudimentarias y lo usaba muy poco porque justamente no confiaba en mis habilidades con el collar Claro. electrónico. Y bueno, obviamente haciendo su curso me permitió tener un panorama clarísimo, ultra esquematizado de un uso correcto del low level training, ¿no? De empezar como el típico que todos sabemos que uno empieza, que es condicionando un llamado o un place, ¿no? Con muy bajito nivel, al mínimo nivel perceptible, etcétera, etcétera. Pero me aclaró un montón de cosas de dudas que a veces uno tiene, tú sabes, inseguridades. En ese sentido, creo que me ayudó también a perfilar em, algunos aspectos del trabajo asociado a la ansiedad generalizada, que para mí ha sido un talón de Aquiles y que como que no me gusta Es abordar. difícil, es Siento difícil, es que, difícil. claro, es muy difícil, es muy duro y siento que además también hay lamentablemente algunos casos de reactividad que se ven solapados con la ansiedad y que de repente tú estás viendo síntomas de reactividad, pero lo que está pasando en realidad es un problema ansioso. Entonces eso genera, tú sabes, unas complicaciones porque estás haciendo todo un plan de trabajo y un abordaje en base a algo que no es. Entonces cuando vienes a ver que el problema que está sucediendo en el, digamos, en el fondo es ansiedad y te tienes que eh, re- mm, digamos, reorganizar el plan de trabajo para trabajar en ansiedad, es muy duro. Y Claro. entonces la verdad es que yo les huyo un poco a los casos de ansiedad. Bueno, primero que no, no es lo que hago. Y segundo que creo que es sumamente complejo y que requiere Es difícil, mucho... Sí, totalmente, te entiendo, es difícil. Los casos de ansiedad son uno de los más complejos y los que más te sí, pueden frustrar. sí, súper. Una emoción muy compleja que depende de muchas cosas, a veces es hasta genético y no puedes cambiar mucho del perro. Puedes llegar hasta cierto Es, punto, ya, exactamente. y el humano tiene una expectativa mucho mayor, o sea, mucho mejor de lo que tiene en sus manos, entonces es complejo. Pero tuviste mucho Totalmente. como mucha luz con el tema del bipolar, con el tema de la ansiedad. Sí, con ella, sí, es que vimos muchas cosas, porque además fue un programa de mentorías, como, bueno, ¿qué cosas quieres atender tú? Ah, qué ¿Cuáles bacán. son los...? Era una cosa como bien de... Y además ella ya como que medio me cachaba, como que sabía que yo era seguidor y más o menos como que cuando yo llegué a la entrevista fue como, ah, mira, wow, qué bueno que estás acá. Como que ya ella entendía quién Ya era yo. sabía quién eres. Ajá. Que me sorprendió, por cierto, no esperaba que ella me ubicara, ¿no? Eh, Pero bueno, eso pasó y al final terminé haciendo, como consumiendo el programa de formación. Y así había cosas que yo sabía, me lo comí de completo. Claro. Y bueno, obviamente me permitió como, tú sabes, darle unos martillazos al síndrome del impostor, porque siempre lo tengo ahí en el hombro, andándome diciendo, hola Román, Así, no, a eres un todos. idiota y no sabes nada. Y estoy No ahí sabes como, no. nada, eres lo peor, eres ignorante, ¿qué haces trabajando con perros? O sea, eso nos pasa a todos. Oye, Román, disculpa que te interrumpa. Que tú estás trabajando, perdón, y estás completamente dedicado al tema de la reactividad y el miedo. Según tu experiencia, ¿qué tantos casos hay? Porque a mí me parece que es una pandemia, como lo hablábamos la vez pasada con Carlos en el podcast anterior. Es una pandemia, o sea, literalmente es lo que más se ve. Sí, sí, yo creo que, y esto no es una opinión mía, creo que es una opinión compartida de múltiples experiencias subjetivas de muchos profesionales que obviamente la reactividad es la nueva pandemia conductual. Creo que también por eso hay mucha gente diciéndose a sí mismos especialistas en reactividad o que es expertos en reactividad o qué sé yo, que bueno, yo también podría caer en ese medio grupete.
Pero bueno, por lo menos yo tengo la salvedad de que, bueno, yo sí he tratado de formarme en cursos específicos de nada más reactividad. Pero sí es cierto que yo creo que así tú no te dediques solamente a la reactividad, te va a tocar tomar casos de reactividad, porque de nuevo, sobre todo después de la pandemia, creó una nueva pandemia. Y esa nueva pandemia de perros reactivos, en base a la pandemia del COVID, también se desarrolló porque hubo un montón de problemas de perros que no tenían habilidades sociales y que fueron enclaustrados durante 2 años y que solo salían 15 minutos a hacer pipí, Exacto. que no pueden salir de Sí, la casa y que después se encontraron exacto. con un universo al cual no estaban preparados para abordar o para enfrentarse. O muchas personas que adoptaron perros en pandemia para no sentirse solos, para lidiar con la ansiedad que le producía estar enclaustrado y que después entonces era como, tienes un perro que no tiene ni una puta habilidad social, que nunca ha visto una persona, que nunca ha visto un perro, y entonces obviamente empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Y esto también me ha llevado a tratar de investigar y entender la increíble capacidad de contagio, como decirlo algún término, como esta cosa de un problema conductual que se va expandiendo y que se va multiplicando simplemente porque una manzana contamina a la otra. Entonces, en ciudades urbanizadas, en donde no están diseñados, tienen espacios amplios, como tal vez uno piensa como en estas calles en Estados Unidos, que esas casas y esas cuadras son gigantes y tienen un montón de espacios, sino que está o sea, una ciudad como Lima o como aquí lo asumo, Santiago, Caracas, que son ciudades donde las calles son estrechas, hay muchos edificios, hay muchos autos, hay muchas motos, todo pasando al mismo tiempo, y que no están diseñadas para caminar y para tener suficiente espacio. Claro, es muy fácil que un perro le ladre a otro que de repente está en fase de impronta y ya con ese solo evento tienes otro perro reactivo y entonces otro contamina a otro y así, y de repente tienes una pandemia de perros reactivos. Claro, y tienes a los perros que se tienen tema. Entonces sale uno en el edificio buscando al que vive al frente y el que está al frente busca al que vive en la esquina y todos se odian. Entonces, No claro, hay tienes toda esa uno que no dinámica. tenga eso. Claro, entonces tienes Totalmente. esa dinámica que es súper como, o sea, nosotros le decimos tóxica, pero el perro se condiciona a eso. Y se vuelve un problema al final porque lidiar con ese estímulo el día a día es difícil. Es No, súper el difícil. perro no lo puede superar a veces hasta el 100% porque está ahí, siempre. O sea, tendrías que Es abarcar súper todo para difícil. poder sanar eso, por así decirlo. Absolutamente. A veces también como que el entorno no ayuda, independientemente de que estés haciendo todo el trabajo, de que no sé qué. El entorno no te ayuda. No te ayuda porque las calles son estrechas, porque hay en edificios atestados y que cada piso de repente tiene dos, tres perros reactivos que se ladran entre los pasillos. Entonces, la tienen difícil. O sea, los dueños de perros reactivos actualmente en ciudades urbanas grandes las tienen dificilísimo. Entonces, Totalmente. creo que es como completamente inevitable que exista la pandemia y no sé si vaya a disminuir esa tendencia. Y Yo no creo ya lo totalmente. hemos conversado con Meli, pero me gustaría escuchar tu opinión en base a lo que has podido ver durante estos años y seguramente también en base a lo que has podido estudiar. ¿Consideras que más allá de los factores externos que hay para que un perro se vuelva reactivo, consideras que puede ser un problema o una conducta que genera una predisposición eh, genética que se pueda heredar? Em, ¿Sabes qué? Yo creo que la sensación que hay más reactividad aprendida que porque realmente venga de un problema genético. Sí, obviamente te topas con casos en donde cuando empiezas a hacer la anamnesis, empiezas a levantar la información para tratar de tener algún tipo de diagnóstico. Algunos, que la gran mayoría no tienen ni idea de cuáles son los padres, de qué problemas tuvieron. La gran mayoría no, lo adoptaron en un grupo de Facebook, weón, y no tienen ni idea de los padres. Lamentablemente es súper difícil lograr recabar la información suficiente para tú saber si hay una carga genética. Pero hay alguno que otro que se dice, no, sí, el padre era medio miedoso. De repente no es reactivo, era miedoso. Y ahí es donde dicen, ah, ya, ok. Hay algunos que, de nuevo, no son la mayoría, pero hay algunos que dicen, no, sí, él siempre ha sido así inquieto y gimotea por todo o ladra. Entonces dicen, ah, ok. ¿Y desde qué edad tiene esto? Ah, de los 2, 3 meses. Ah, ok.
Entonces, más o menos eso te da unas luces de que sí puede que haya una carga genética que predisponga al perro a, a que se le haga más fácil que se produzca un cuadro recto. Claro, justo conversamos con Meli que al volverse esto un mal pandémico y al tener actualmente una población cargada de perros reactivos, actualmente es usual que dentro de los perros que se cruzan de distintas formas, no solamente a través de criadores, haya muchos individuos que se estén cruzando con predisposición a la reactividad y también es altamente probable, digamos, que la descendencia de esos perros tenga una ligera predisposición. De repente no directamente como tú dices a la reactividad, pero sí a ciertos rasgos que pueden desencadenarla, ¿no? Como un tipo de sensibilidad sensorial o a ciertas cosas o a sonidos, personas, al tacto y termine desencadenando en reactividad. Sí, yo creo que, o sea, que es que eso es lo que más vamos a ver a partir de ahora. Y desde hace un rato ya lo estamos viendo, pero creo que eso se va a seguir multiplicando. Sí, Es difícil, de nuevo, como que difícil romper esa cadena de la manzana podrida, como que una vez que arranca, es súper complejo porque de nuevo el entorno no te ayuda y la gente no busca ayuda a tiempo, sino cuando ya el perro ya dejó de ser reactividad y la cosa se convirtió en agresión y le quitó media cara al niño de la casa, entonces ahí es donde buscan ayuda, ¿no? Y eso obviamente hace que sea también más difícil el proceso de trabajo porque no lo estás atajando a tiempo. Eso por un lado y por el otro es que también lo que tú acabas de decir, que es una mierda y yo lo detesto, que es que a la gente le encanta cruzar a su perro, porque entonces empieza a proyectar sus necesidades de tener hijos y de que su hijito, perro tenga hijitos y no sé qué, pero lo hacen sin criterio. Tu perro no es un perro raza, tu perro tiene un montón de problemas, pero es que ay, yo quiero que tenga hijitos, sí, es que se ve muy lindo. Y entonces tienes 8, 12 coño madritos nuevos en un montón de problemas porque sus perros tuvieron problemas. Entonces, es un desastre. Y está mucha cosa, le decía, está posicionamiento moral de adopta, no compres y todo lo que tú quieras. Pero lo que la mayoría no sabe es que los criadores que son oficiales, que son, digamos, responsables, que están certificados, justamente lo que va a prevenir o a evitar es que tú tengas un perro con problemas, digamos, genéticos de conducta o físicos, ¿no? De enfermedades. Entonces a la gente le encanta Exacto, eso es lo que satanizar al nosotros criador. vivimos diciendo. Es lo que vivimos diciendo. Totalmente, es un temazo. Es un temazo. Y eso, por eso insistimos en a la gente que no cruzan a sus perros, porque de sus cachorros van a salir perros que tengan problemas de conductas y probablemente la reactividad como parte de ellos. Y para un dueño común y corriente que no tiene formación alguna, lidiar con la reactividad es un problema. O sea, es súper pesado. Es súper pesado y va a Mira, depender mucho del tamaño, de la potencia del perro y también de la fuerza de la reactividad, o sea, de cómo el perro la ejerce, ¿no? Es probablemente. difícil. Este es otro dato que he ido levantando en mi experiencia profesional en los últimos años y además es que yo cambié mi modelo de trabajo porque esa es otra cosa que también pasó. Antes yo era el típico entrenador como todos que, digamos, tienen un modelo de trabajo clásico en donde vas a domicilio o se encuentran en algún parque y trabajan. Es como los modelos clásicos de trabajo, ¿no? De sesiones uno a uno. Y después cambié a un modelo híbrido con una plataforma y en donde tienen sesiones de trabajo online y luego presenciales en un parque, pero digamos, es todo un sistema robusto y ya yo no trabajo a la carta, digamos. Eso que, ay, yo quiero que me enseñes manejo de correa y me hagas una sesión. No, yo no trabajo ni por sesión ni trabajo a domicilio. Si tú quieres contratarme, tienes que contratar un programa que te va a abordar el problema para que veas todas las aristas y tú salgas con tu perro listo. Que, o por lo menos, si no sales listo, sales tú listo, con todas las herramientas y todas las Correcto. habilidades que tú necesitas. Entonces, durante ese proceso de trabajo, yo estoy encima de ese cliente al menos 3 veces por semana. Ese cliente tiene acceso a una plataforma con contenido donde puede ver todas las técnicas que yo le vaya asignando, porque no es como un curso que tú ves todo, sino que yo te voy a decir qué contenido vas a ver, cuál lo vas a ver, qué ejercicio vas a hacer, me lo vas a mandar por un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp yo voy a revisarlo todos los días. Si tú no me mandas todos los días, yo te voy a fastidiar al menos 3 veces por semana para que me lo mandes y por cada video o cada grupo de videos que tú me mandes, yo te voy a mandar un análisis en video diciéndote dónde tienes que repetir, dónde está mal, dónde está bien, cuáles son los aciertos, etcétera, etcétera. Y ahí después vamos a ir a un grupo
de asesoría online en donde va a resolverte todas las dudas y después de eso es que vamos a ir a una sesión uno a uno, que puede ser online o puede ser presencial dependiendo de la etapa en donde esté el cliente. Cuando ya está más avanzado, ya tiene algo de obediencia construida, ya hay alguna estructura, ya el perro tiene motivación por comida desarrollada, etcétera, etcétera, entonces vamos a trabajar en la calle en técnicas de modificación de conducta, llamado para que haya espacio suficiente, ese tipo de cosas, ¿no? Y estos son un programa de mínimo 6 a 12 semanas. A veces antes era de 4 meses y lo fui tratando de acotar, pero lo que Pero termina igual no pasando te es que toma menos. O sea, siempre va a ser largo un programa. claro, y lo que termina pasando es que el agotamiento emocional del guía durante ese proceso de trabajo es importantísimo y es por eso que para mí, el rol del acompañamiento es fundamental, al menos para mí en mi modelo de trabajo, porque las personas se agotan, se queman. Es como hacer una analogía como estas personas que tienen algún familiar con Alzheimer, que en verdad el que más la sufre es el cuidador, no es Claro. el que padece el Alzheimer. Entonces esta persona que se tiene que calar ese carcamán, y el perro, la cosa, el estrés, los vecinos, el otro perro que casi le quitó la cara, ya la cosa dejó de ser reactiva y se convirtió en agresión, es un temazo. Entonces si no hay un soporte también emocional y no solamente técnico de parte del entrenador, es más fácil que caigan en resultados pobres, a menos que se vaya a un board and train, en un internado, o que hayan varias sesiones a la semana por parte del entrenador y que esté ahí con el cliente. Y en ese sentido lo que quería decir, perdón que esté hablando tanto, es que, Sí, no. Dale, perfecto. Dale, dale. lo que me he encontrado también es que yo diría que el 95% de las personas que vienen a buscar ayuda por perros de reactividad son mujeres. Ah, Y si wow. hay un hombre involucrado, es porque es pareja y está apoyando a la pareja y dice que bueno, sí, yo vengo por ella porque a mí me estresa que ella esté estresada. Entonces hay un tema también de que la sensibilidad, la empatía, el sufrimiento y la angustia que sufre, casi siempre lo sufre la mujer de la casa o las mujeres de la casa. Eh, de nuevo, puede ser Un esposa, dato puede súper ser. interesante. Es un temazo, y te digo, y aquí lo digo públicamente, me importa si me vienen con estas cosas de género y sexistas y qué sé yo, la gran mayoría de las veces son unos imbéciles como clientes. Muy pocos los clientes hombres que les va bien y que hacen lo que tienen que hacer y que son consistentes Sí, y que eso les es guía a su verdad. Las perro. mujeres son más Y eso es aplicadas. digno de un análisis a Totalmente, nivel psicología humana. totalmente. Yo Hasta no te tengo diría que a nada los con... hombres que sí le importan, o sea, los hombres que sí se comprometen con el programa, tienen ciertos rasgos particulares. Totalmente, Y los que no totalmente. se comprometen tienen también ciertos rasgos También, particulares. Ah, por también lo tienen. supuesto. Por Sí. supuesto. Sí, y es un temazo porque uno ve patrones y tú dices, bueno, yo no tengo ningún estudio que avale esto, pero uno empieza a ver los patrones y los empiezas a cuantificar. O sea, yo hago fichas de levantamiento de información y de seguimiento y hago un plan de acción y los tengo todos documentados. Entonces yo sé cuántos hay, yo sé cuáles son, yo sé cuáles son los clientes y qué características tenían. Entonces al final yo sí tengo números propios, pero son números clínicos, digamos, de mi Escúchame, equipo de trabajo. te los recontravalido, porque no sé, por Dog Wallace deben haber pasado más de 1000 programas de Board and Train, 900, 1000 por ahí estamos, y el 90% deben haber sido mujeres. Es que sabes Acá que al final, también la mayoría de mis clientes son mujeres. O sea, sí he tenido la maravilla de trabajar con hombres comprometidos, pero son pocos. Muy son pocos. pocos, son Son pocos, pocos. son pocos, son muy pocos. Honestamente, como que de nuevo, yo veo en hombres involucrados, la mayoría están apoyando a su pareja y después como que se terminan como motivando y bueno, hacen algo del trabajo o terminan tomando, digamos, un rol más protagónico, pero siempre viene de una vía secundaria. Y una pregunta clásica que yo hago en mis entrevistas para ver quién entra y quién no entra, es como, mire, ¿a ti cómo te está afectando esto? A ti, no al perro. ¿A ti cómo te está afectando esto? Y casi siempre las mujeres, "Oh, la estoy pasando mal y me dan cuadros de Hay que ansiedad y a sacar veces ya los tisus. Después de hacer esa sí, pregunta, tienes que pasar el pañuelo. totalmente. Yo he llorado en los paseos y le he pasado mal y mi perro me hizo caer y yo ya no quiero salir y no sé qué. Ok, y tú, amigo, ¿cómo es que te llamas tú? Enrique. Ok, Enrique, cuéntame cómo te ha ido a ti, cómo la estás pasando.
A mí, bueno, a mí no me afecta tanto. A mí me afecta por ella, porque bueno, tú sabes, ella la pasa mal y entonces obviamente, pero no, a mí no me afecta tanto. Y cuando empiezas el proceso de trabajo, muy pocos se involucran. Entonces, los que vienen hombres a entrevista por motus propio, que fueron ellos quienes agendaron, que fueron ellos quienes buscaron la información. O sea, si te digo a nivel de porcentaje, de verdad suele ser como el 5%. Eso en un espectro de género, ¿no? Pero si tú tuvieses que, igual, de la misma forma, de cierta cantidad de clientes que te llegan. De hecho, tú cuando filtras, incluso a nivel económico, tu programa ya cuesta un poco más y haces como un filtro de personas que tú sabes que, no todos, porque hay excepciones, pero que si van a pagar un poco más que lo que el mercado pide, es porque sí lo necesitan. Entonces, ciertamente ahí hay un primer filtro, pero si tú tuvieses que decir de la cantidad de clientes en general que te llegan actualmente, ¿cuántos de ese 100% realmente se comprometen como se deben comprometer? ¿Cuál sería el porcentaje? Mira, qué buena pregunta, porque justamente hicimos un proceso de cuantificación en un Excel. Yo y mi esposa nos pusimos a ver, mira, ajá, ¿cuántas personas han terminado el programa? Porque bueno, primero es que lo terminen. Y segundo, que bueno, que el proceso de finalización haya sido exitoso porque hicieron el trabajo que había que hacer. Y tuve la grata sorpresa de que fueron muchos más de los que yo pensaba. No tenía tanta fe, pero yo creo que terminaron siendo como, y la verdad es que no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero debe haber sido como el 80%. Es Eh, Es bastante, es el súper. 70 hartísimo, y tanto. es Y hartísimo. ojo, se salieron del rango de lo que realmente dura el programa, ¿no? Porque yo también soy muy flexible en cuando veo que están haciendo el trabajo y se va alargando porque, bueno, tuvieron algún accidente o, mira, mi perro se enfermó y ahora está con diarrea y no puede hacer el tratamiento. Bueno, dale, está bien, no pasa nada. Claro, para ti un indicador de que haya compromiso es que haya terminado todo el programa. No, el indicador de compromiso es que me mande el trabajo semanal. Es lo más importante para mí. O sea, tú me tienes que mandar al Claro, menos 3 veces a la semana, me tienes que mandar videos de ejercicio. Si yo claro, veo que y eso es algo cultural, Román, sí sabes también, porque yo siento que en Ecuador, por lo menos en mi ciudad, porque creo que en Quito, que es la capital, es un poquito más comprometida. Yo te podría decir que de los 500.000 perros o sea, han pasado por mis manos, eh, te diría que la gran mayoría se botan del programa. O sea, es lo contrario, te digo que un 60% como que desiste. Porque la cultura acá, en cambio, es hazme todo, hazme todo. No le doy la importancia que es. Acá hay mucho, como es un país pequeño y es una ciudad que es grande, pero es como pueblo chico, infierno grande. Ya es como ese concepto. Yo siento que la gente acá, en cambio, es como hazme todo y si es muy difícil, lo dejo. No le doy la importancia que es. Ya, entonces es poca la gente que dice, no, yo me meto de cabeza con mi perro y esos son los que terminan el programa y de hecho algunos lo siguen después, o sea, siguen entrenando a pesar de que ya no tienen nada que aprender, digamos, dentro del problema que tenían. Pero puede ser algo muy cultural también, porque acá la reactividad, por ejemplo, en Ecuador, yo la veo, claro, hay por montones ya, pero yo creo que la gente no se la toma tan en serio. O sea, ujú. sí hay gente que dice, oye, no puedo pasear a mi perro, pues, o sea, me va a sacar el hombro, ya me hizo caer, lo que sea. Claro, hay casos muy difíciles. Pero mucha gente tú lo escuchas decir, no, o sea, sí le ladran a los perros, pero los jalo y ya. O me voy. O salgo a una hora que no haya, pero no me molesta. O sea, no se complica. Y tú dices, oye, pero tu perro te puede un día hacer caer de... No, yo lo controlo, no pasa nada. O sea, no me importa el perro. Entonces a veces no le dan la importancia que es y por eso nadie se Tal compromete. cual. O sea, justo para complementar lo que decía Meli, en mi caso también siento que el porcentaje de gente que realmente está comprometida, ojo, porque hay la percepción del dueño de yo estoy comprometido, siento que estoy comprometido, y el nivel de compromiso que realmente necesita el perro. Y a veces hay una distancia entre ambas cosas, ¿cierto? Si hablamos de los dueños que se sienten comprometidos, de repente digo el 90%, pero que yo los vea y diga, están haciendo lo que realmente su perro necesita, va a bajar a un 50%, te diría, Exacto. ¿ok? Y yo, Entonces, parte de eso me parece que es lo que dice Meli.
tienen una idea acerca de lo que necesitan para obtener resultados irreal, ¿no? Y de hecho parte de nuestro trabajo como entrenadores, cuando tenemos esa primera entrevista con los dueños, es hacérselo saber, o sea, hacerles saber de que esto no va a acabar, sea el programa que sea y la modalidad que sea, con nosotros interviniendo y generando un cambio inmediato. Ustedes dos que trabajan con casos de reactividad, seguramente algunos bastante complejos, requieren un acompañamiento de por vida que incluso con mejoras en algunos casos puede tener limitaciones y restricciones. Parte de nuestro trabajo es hacerle entender eso al dueño y, sobre todo para esos casos complejos, un desarrollo de habilidades que se construye a lo largo del tiempo, no en 2 semanas. Hay perros que necesitan un nivel, por ejemplo, de intervención, de manejo de técnica de correa, de observación del lenguaje corporal, de un montón de cosas que son casi casi parecidas a las habilidades que podría tener un entrenador, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir en un mes, pero ni a balas. Y Más. no va a ocurrir si es que tú a eso le destinas el tiempo que te sobra. ¿Me dejo entender? Cuando tú, Es y es una realidad con la que nosotros lidiamos, trabajas con una persona que es abogado, ingeniero, o ama de casa, o amo de casa, y le dedican tiempo a eso, y a ti te sobra cada 3 días 1 hora, y tienes un caso complejo, es bien difícil que en ese contexto puedas tener resultados, ¿no? De repente, si tienes un perro que tiene, no sé, una desobediencia básica, un tipo de reactividad bastante superficial, que se arregla realmente cambiando un par de cosas que son los que menos, la mayoría son los otros los que van a requerir que adquieras conocimientos, que desarrolles habilidades prácticas, que te equivoques, que repitas. Yo muchas veces le digo a los dueños, esta parte del desarrollo de la técnica de varias cosas que implica trabajar con un perro es parecido a aprenderte en algunos casos una coreografía. Tú pones un grupo de 6 personas y a 4 van a poder coordinar el movimiento en su brazo derecho con el timing del tono de la música o el compás de la música, y al tiempo van a haber dos que la van a pasar muy mal y van a necesitar un montón de repeticiones para poder ejecutar esos movimientos como se debe. totalmente. O sea, el arte de manejar a un perro, porque para mí es un arte. Peor reactivo, porque pasearlo, por último, si es un perro vago, que no hace nada. Ok, lo Ujú. paseas. Pero el perro reactivo es un arte, manejar la correa, manejar la comida, si es que la necesitas, manejar el juego, cómo jugar, cómo hacer que este perro, o sea, cómo caminarlo, qué herramienta estás usando, cómo usar la herramienta, cómo tienes que moverte tú, cómo tienes que intervenir, cómo tienes que corregir, cómo tienes que premiar. O sea, todo esto es una formación y lo que yo le digo a la gente, siempre que yo los entrevisto y hago la evaluación, les digo, a ver, esto es un programa, o sea, no le digo serio porque sí, siempre es serio, es una profesión, pero es un programa como de compromiso. Total. Si no te metes de cabeza a trabajar con tu perro, no vas a llegar muy lejos. Y con trabajar no es 5 minutos al día. Porque la gente piensa que yo llego, hago 5 ejercicios al día y se acabó el problema. No, es como yo vivo con el perro. O sea, cómo yo estructuro mi día con el perro. Si es una reactividad muy fuerte, tengo que tener estrategias en mi día a día para pelearle esa reactividad, o sea, aparte de lo que yo voy a hacer afuera, ¿no? Con los perros. Pero tengo que tener un montón de estrategias porque no me puedo quedar en los 5 minutos que salgo, lo corrijo, lo premio, lo que sea, y listo. Esto es un trabajo súper como minucioso. Y por eso, por lo menos en mi país, yo siento, en mi ciudad, podría decir, que la gente como que ya lo ve muy difícil porque realmente es como un arte. Y dicen, ¿sabes qué? Prefiero vivir jalado de la correa toda la vida y que se pelee con todos los perros en la esquina. Porque realmente es complejo. Es complejo y las habilidades que uno agarra físicas. O sea, yo siempre le digo a la gente, ahorita te haces bolas con la comida, te haces bolas con la correa, no entiendes cómo marcar bien, te cruza el perro. Date 2 semanas trabajando esto y tú te vas a dar cuenta que es como manejar, que ya ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Pues sí, tal cual. O sea, ya dices, uy, cojo la... O sea, yo los he visto y digo, oye, estás trabajando a tu perro y manejando a tu perro súper bien, mírate. Pero eso Ujú. es a partir de la práctica. No cada 2 días. O sea, no, no funciona así.
Mira, han dicho un montón de cosas que, bueno, tengo que lanzar cables para varios temas porque han hecho un montón de intervenciones súper interesantes y con las cuales concuerdo y creo que hay digamos, hay pepitas de oro para las personas que estén escuchando. Pero lo primero que mencionabas es esto, que es que, bueno, el nivel de compromiso que puede haber y como esta cosa de la normalización del problema, que me parece una retronco de... Perdón, si no se puede decir grosería en este No, podcast. nos gusta el No, ají, tranquilo. nos gusta el picante. Ok, pero es como esa cosa de, bueno, y que de nuevo, vuelvo otra vez, lamentablemente, yo, eh, no es nada en contra, pero de verdad que también pasa mucho como patrón en el hombre, que es que, no, pues yo no tengo ningún problema, pues yo tengo fuerza, yo soy musculoso, o sea, y lo Claro. agarro el perro y tengo fuerza y lo domino, y es como, ¿cómo te explico que dominar a tu perro, primero, no es la idea y segundo, no es suficiente? Tú puedes ser fucking Schwarzenegger, weón, y tu perro la va a seguir pasando mal y el riesgo de que en algún momento tus músculos no te salven porque no actuaste a tiempo y el tipo pegó un mordisco antes de que tú te dieras cuenta, está latente todo el tiempo. Y ojalá que ese momento en que pegue el mordisco no sea un niño porque cagaste también y los músculos no te salvaron otra vez. No, y no solo eso, Román. Un día te puedes caer, te rompes algo o te lastimaste algo y listo, se te fue la Y correa. claro, te agarraron Porque desprevenido, exacto, es así, o sea, exacto. la vida Claro, no es y perfecta. eso sin mencionar que no estás siendo, de repente sí estás siendo consciente, pero no le estás dando importancia a cómo la está pasando tu perro, que es lo que decía Román, ¿no? Esa es la otra que iba a decir, claro, que es el otro tema, que es que, bueno, si tú no puedes estar viendo el riesgo porque crees que tus músculos te lo tienen todo asegurado, o que, bueno, no te ha pasado, que ese es el otro argumento, no, pero no me ha pasado hasta ahora, bueno, No sé qué hasta que pasa. pase. Entonces, como que, y lo otro es que, claro, de nuevo, usualmente el que va es porque también le duele su perro. Entonces, cuando no pasa es porque simplemente no estás pendiente del perro. No, que es que No es su tan sencillo prioridad, como eso. no es su prioridad. No me importa cómo le está pasando a mi perro. Yo sé que él es gruñón, él es así, él es medio bravito. No, no es bravito. Tu perro le está pasando como el orto y no lo estás interpretando como es. Entonces eso por un lado. Y por el otro es que, claro, em, yo creo que, bueno, tengo que darle digamos, un punto a favor. No son todos, pero yo sí creo que, digamos, Chile es, hasta lo que he visto en los casi 10 años que ya tengo acá viviendo, es que es un país ultra dog lover. La gran mayoría de las personas que tienen perros son personas entregadas a su perro, que les duele su perro, que están pendientes de su perro, que quieren darle la mejor calidad de vida posible y que quieren buscar la manera de ayudarlo. De nuevo, hay algunos más activos que otros, algunos que saben más que otros, algunos que están más metidos que otros, pero bueno, por supuesto también es cierto que hay un sesgo, también un poco es mi visión, porque las personas que entran a mis programas tienen que mostrarme en la entrevista que son comprometidos. Y yo paso por varios filtros, por varias preguntas para antes de hacer alguna oferta, para yo verificar si de verdad tienen la disposición. Entonces le digo, mira, tú trabajas así, tienes este horario, no sé, tú estás seguro. Porque no es como que yo te voy a ir a hacer el trabajo. Y esa es la razón también, querida Melissa, por la que yo cambié de modelo. Yo Claro. trabajaba bien siguiendo a domicilio, no sé qué, y lamentablemente, cuando uno trabaja a domicilio, la percepción del cliente es, tú vienes aquí a resolverme este problema por el cual yo te estoy pagando. Claro, totalmente, totalmente, Entonces, la totalmente. expectativa es que tú me vengas a resolver el problema como agarre, como en la serie de César Millán, que el tipo agarra una correa, en 2, 3 sesiones te deja el perro reprogramado. Pues amigo, la vida no funciona así, eso es la televisión. No es como que tú le das a dar 2 toques en la costilla y le pones una correa nueva y te van a entregar el perro como un tamagotchi y listo, en donde no tienes que hacerle más nada. No, el trabajo, el cambio, y esta es una frase que yo le digo a todas las personas que están en la entrevista, es, mira amigo, yo puedo ir las veces que tú quieras, pero tu perro no va a cambiar en absoluto si no haces nada, porque el cambio de conducta no ocurre en las sesiones de trabajo con tu entrenador, así sea el entrenador más famoso de la Tierra. No va a ocurrir en esa hora de las 24 horas que tiene el día y de los 7 días que tiene la semana, una vez a la semana. O sea, tú vas a pretender que tienes 5 años que el perro con un problema de conducta y tú se lo vas a cambiar una vez a En la una semana por sesión, por una hora de supuesto. trabajo. ¿Tú estás seguro que eso tiene sentido? No tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces eso va a cambiar en el trabajo que tú hagas después de lo que yo te enseñe o antes, cualquier orden. Pero es en el interín, entre sesión a sesión, donde se produce el cambio de conducta y en los cambios que tú hagas en tu entorno y en tu rutina y en los límites que establezcas y en las necesidades que tú satisfagas. Ocurre en el trabajo conmigo. Entonces es por eso la razón que yo después dije, mira, ¿sabes qué? Mi modelo de trabajo ya no va a ser.
Yo no quiero darle el gusto a la persona de eso, yo te voy a resolver, no, 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 yo no te voy a resolver, yo te voy a capacitar para que tú resuelvas. Y para que tú realmente resuelvas, tienes que tener las ganas y el compromiso de hacerlo, porque si no, no vas a tener ningún resultado. Y te lo estoy cantando desde ahorita. Para que no te, para que no te apuntes, para que no... Claro, porque por último buscarán a quien, o sea, si es que no les gusta, buscarán a otra persona. Oye, Román, ahorita que hablas de esto, de justamente el trabajo de las personas, se me vino a la mente una pregunta, que no es algo común acá en Guayaquil, de hecho hay mucha resistencia a eso. Creo que para bien y para mal, en algunos casos para mal, en otros casos para bien. ¿Qué tanto medican perros en Chile para la reactividad? Se mata, es que yo ya sé la respuesta. ¿Qué tanto medican a perros en Chile sin una intervención? De hecho, de hecho ahora que Román, para complementar la pregunta que está haciendo Meli, que es buenísima, cuando dijiste que Chile lo consideras un país dog lover, lo primero que se me vino a la cabeza es que eso claramente tiene sus cosas positivas, bien llevadas, pero también llevadas al extremo negativo, cosas como lo que acaba de mencionar Sí, absoluto. Meli. Así que te dejo desarrollar la respuesta, Román. Sí, yo creo que Vent. tiene justamente las dos cosas. Tiene esas dos cosas que van de la mano, ¿no? Tiene todos los pros que tú te puedas imaginar de una población dog lover, va así como pegadito como las papas y la hamburguesa, con todas las cosas, con todos los contras que podría tener también tantas personas tan dog lovers. Eh, ¿Cuáles son los pros? Bueno, que mucha gente está pendiente de los perros, y hasta aquí los perros en la calle los cuidan, les ponen parcas en invierno, les ponen comida en la calle, hacen casitas en la calle, los tienen súper cuidados, así estén en la calle. Obviamente, bueno, los centros caninos de rescate hacen lo que pueden, pero los perros acá en la calle están gorditos, viejo. Aquí los perros en la calle, o sea, son súper queridos y son los tipos con las mayores habilidades sociales que yo he visto. Por O supuesto. sea, unos tipos Los que perros cruzan con... comunitarios. Sí, o sea, una cosa impresionante. Mira, una de las cosas por las que se ha hecho famoso Santiago también en los últimos años es que justamente los perros callejeros cruzan con el semáforo. Tipo, están muy bien habituados al entorno urbano y la gente los quiere mucho. Y de nuevo, obviamente tiene sus cosas buenas, ¿no? Están pendientes de vacunarlos, de llevarlos al veterinario, están pendientes de sus perros. Pero por supuesto, eso crea unos contras, ¿no? Unas desventajas. Que es que, bueno, también, y esto yo creo que también con un shift, con el zeitgeist cultural en el que estábamos medio snowflake, ¿no? Medio frágil, medio victimista, medio apuntador, medio acusador, funa, no sé qué, etcétera. También es como, bueno, hay mucha delicadeza de cualquier cosa, es abuso, que no, no es Ujú. que el maltrato no exista, obviamente existe y hay en Chile también. Pero digamos, como que también está este otro polo en donde las personas son activistas, son animalistas, son, y están pendientes de, bueno, todas estas cosas. A mí más de una vez trabajando en la calle me han visto con collar plano puesto en un perro y me han dicho, oye, eso es malo para el perro y lo estás maltratando. Y es como, señora, esto es un collar plano, ¿no? Usted no está viendo, o sea, y lo que Sí, no, estábamos de trabajando locos. era como enganche, engagement, ni siquiera estás usando la correa como para trabajar. Está más, o sea, a ese nivel también pasa. Pero bueno, obviamente respecto a la pregunta original, que es lo del tema de la medicación, obviamente no tengo dato científico, no creo que haya estudio que se pueda encontrar hasta ahora de estadísticas de medicación de perros en Chile, pero yo creo que es bien sabido que esto es una tendencia internacional, que hay, digamos, un montón de motivaciones financieras de holding importantes y de conglomerados farmacéuticos que encontraron un nuevo mercado con que hacer plata, industria animal, alimenticia, suplementos, etcétera, billones de dólares al año y obviamente las farmacéuticas no se iban a quedar atrás. Entonces, bueno,
a la luz de esto, una campaña que se ha hecho gigante. De hecho, subí una publicación de esto. Acabo de abrir un canal en YouTube, por cierto. El domingo pasado Wow. liberé mi primer video que justamente hablaba de, bueno, ¿a quién tengo que ir yo primero a la hora de buscar ayuda profesional? Si es el etólogo, o es el veterinario, o es el adiestrador, o es el entrenador, o es el educador, porque ahora tienen todos nombres distintos y significados distintos que le han querido adjudicar. Pero justamente lo que yo decía era como, en esta cosa, es que la, ha habido una campaña importante en el Cono Sur, yo creo que esto a nivel global, pero aquí se nota mucho, de posicionar al veterinario y dentro de eso al etólogo clínico, que obviamente es veterinario de base, como la única disciplina o la más alta disciplina profesional Ujú. válida para tú abordar problemas de conducta. Y esto ha sido una campaña animalmente salvaje, dura, donde, bueno, obviamente también hay instituciones oficiales, gubernamentales, etcétera, que además le dan fuerza, porque Claro. obviamente desde la ignorancia de un gobierno, ministerios, etcétera, por supuesto, los veterinarios aprovechan y sí, que sí, no somos nosotros, esto es por aquí donde tienes que ir. Tienes un perro, tienes que ir para el etólogo, tienes un perro, tienes que ir para el etólogo, tienes un problema, tienes que ir para el etólogo. Sí, lo Entonces, ves en redes sociales también. En redes sociales. muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, Sí. la mayoría de la gente cuando va a buscar ayuda profesional está buscando etólogo porque eso fue lo que su veterinario general le dijo que tenía que buscar, Claro. obviamente. Y en ese sentido, muchas personas, tú eres etólogo, digo, no. Tú cuando tienes, digamos, cuadros de ansiedad, ¿vas primero para el psiquiatra o vas para el psicólogo? No, al psicólogo. Entonces, ¿por qué estás buscando etólogo? Porque un etólogo es esencialmente, en lo que al mundo de los perros se refiere, es un psiquiatra. De hecho, el otro término de la etología clínica que no se utiliza, pero me parece ultra más precisa, es zoopsiquiatría. La etología clínica es un término Psiquiatría. confuso, que a la gente no termina entendiendo qué es, pero el etólogo es otra cosa que no tiene nada que ver con la etología clínica, es la observación del comportamiento animal en su entorno natural. Entonces, claro, cuando tú dices zoopsiquiatría, me dices, ah, no, si yo voy al psicólogo primero, bueno, entonces tú tienes que ir a un educador canino, especialista en modificación de conducta, o a un behaviors, que no existe en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, esa figura, ¿ok? Esa Que es un figura. conductista animal o canino, pero es un especialista en trabajo conductual. Y lo que termina pasando acá es que los veterinarios etólogos realmente son veterinarios que tomaron un diplomado, que son 6 meses. Sumo, los que tomaron un máster, bueno, ahí ya obviamente hay un poco más de formación, hay más conocimiento y digamos que deberían tener mucho más herramientas para hacer un buen trabajo. Entonces, lo que termina pasando acá es que la mayoría toma un diplomado que te dura 6 meses a un año, máximo, si es que, y entonces, obviamente salen a, yo voy a trabajar y voy a abordar casos de no sé qué. Y por supuesto, es un modelo biomédico. La primera vía de intervención va a ser tratamiento farmacológico. Entonces, como en McDonald's, tú vas, agarras, vas a la receta y te van a, ¿cuánto pesa tu perro? Ah, ok, toma, quita tu fluoxetina, tu trazodona y vaya para su casa y haz ejercicios en tu casa de propiocepción y ponle una correa larga a tu perro y alfombras olfativas. Y ya está, eso es. Eso es el protocolo. Eso es lo que yo veo cada vez que me llega una persona que tuvo experiencia previa con un etólogo. Es, mira, yo vine, mi perro tiene tal problema, tiene un año medicado, le están dando flexitina, le dieron trazadora, me mandaron comida en alfombra olfativa, que le comprara una correa larga y que tuviera arnés, que no le dijera que no castigara a mi perro y que hiciera propiocepción con almohadas y el sofá y no sé qué. Y es como, ok, ¿y cómo te ha ido? No, no he tenido resultados. Obviamente no vas a tener resultados, ¿qué esperaba? O sea, que tú crees que con propiocepción bueno, entonces eso es lo que termina pasando porque al menos hasta ahora, en mi experiencia, de lo que yo he visto, estos tipos no tienen protocolos de abordaje conductual. Y que no tienen por qué tampoco, porque la cosa es que a veces uno busca meterse en otro campo que no corresponde. Es como, está bien que sepas medicar, ese es tu rol, ya está. Es como simplemente asumirlo. A veces se O sea, necesita. ¿cuándo tú has visto, Román, un pediatra dar clases a niños? Exacto, Esa es la profesora o la psicóloga. exactamente, Nunca va a exactamente. ser un pediatra. El pediatra está para ver al niño a nivel de salud. Y ojo, que Exacto. te lo menciono ¿por qué? Porque no porque los etólogos, todos los etólogos son malos. No, para nada. Digo, acá en Guayaquil hay resistencia a la medicina, que para bien o para mal, porque te digo, he tenido casos en los que digo, ¿sabes qué? Una medicina para la Exacto. sociedad le va a ayudar al perro, o sea, algo le va a ayudar.
O sea, déjame abrirle la puerta por lo menos a nivel químico y no quiere. Entonces yo digo, chuta, ahí me atas de manos porque acá hay una etóloga muy buena que nos puede ayudar con eso. Y ella no es una persona que es muy pushy con el tema solo de medicina, ella se abre a otros campos. Ok. Pero en la mayoría de los casos, que como acá no se da mucho, que yo veo de afuera, de otros países, médico, 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 y la reactividad y la agresividad, los problemas de conducta, ¿dónde quedan? Quedan encapsulados de un químico, Sí, ya, o sí, sí, sea, sí. ya. Claro, y como dice Román, ya resulta hasta increíble, verosímil, que alguien que supuestamente ha estudiado sobre la salud del perro pueda creer que dándole una medicación de ese tipo que genera esos síntomas, va a generar un cambio a nivel conductual cuando el perro tiene un tipo de agresión concreta, un tipo de reactividad concreta, problemas conductuales concretos, y con ese tipo de procedimiento eso va a mejorar, ¿no? Lo que termina siendo siempre, como decimos, es una camisa de fuerza que hace que el perro se sienta aún peor, solo que no lo pueda renalizar. Entonces, por aquí también la experiencia, lamentablemente, y digo lamentablemente porque bueno fuese, y creo que los tres pensamos así, bueno fuese que pudiesen aportar en la mejoría del perro, y que realmente el perro pueda tener una herramienta más para ser ayudado, pero la mayoría de veces no termina siendo así, ¿no? Sí, mira, yo no, como que de verdad trato de ser lo más ecuánime, lo más balanceado, lo más abierto posible. Últimamente, honestamente, yo soy un educador canino balanceado, uso herramientas, aplico ejercicios, pero trato de que realmente sea lo mínimo posible. Y si yo puedo encontrar vías de resolver un problema sin tener que acudir a ello, estoy, pero más que abierto a esto, y justamente ahora estoy como en una onda que quiero estudiar más a force free trainers y a positive trainers para ver qué tan lejos puedo llegar. Y mire, si de repente los tengo que usar, está perfecto. Igual nunca las voy a descartar. Como que siempre sé que voy a tener eso ahí y que lo voy a poder utilizar si lo necesito, y nunca voy a estar en contra de porque, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero como que siento que tener conocimiento y habilidades, herramientas y no querer tenerlas es tonto, ¿no? No querer tener conocimiento y habilidades es tonto. Exacto. Pero bueno, la cosa es que tú tengas el conocimiento de las habilidades y decidas no usarlo, a tú decir, no, no puedes tener este conocimiento, no, está prohibido, ¿no? Es como una cosa medio Claro. inquisitoria. ¿Cierto? En este sentido, yo sí creo que, obviamente, eh, la zoopsiquiatría, la etología clínica tiene un rol y tiene digamos, siento que la medicación puede aportar en algunos cuadros, en algunos momentos. Hay casos en donde el entorno de verdad no te ayuda ni mierda, ¿no? Es como, está el tipo vive, tú sabes, tiene un perro reactivo, entonces vives en un piso en un edificio de 24 pisos, y en ese piso donde vive la persona tienen 6 departamentos donde todos son reactivos, el perro apenas sale y ya está detonado, Ya entonces está detonado. ya cagaste, o sea, ya como que ya saliste del apartamento y ya el perro ensayó la conducta que no quieres cada vez que sale a pasear. Entonces, que vas a tener el perro encerrado. Entonces, para que después sea peor por justamente por evitación, Encerrado. ¿no? Entonces la cosa crece. Es terrible. Entonces, hay un caso como ese donde el entorno es una mierda y bueno, ya. Este es un buen caso en donde, por ejemplo, aplicaría una medicación como una base para que te permita hacer el trabajo conductual. El problema no es necesariamente eso, el problema es que se crea que esa es la única vía, que es la mejor vía, y en segundo lugar, que no haya trabajo conductual después, porque también pasa mucho que hay casos en donde se quedan con eso y no hay más. Entonces, mira, la última vez me vino una persona y me dice, mira, yo no quiero nada online. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, porque la última vez fui con un etólogo, me medicó y me mandó unos PDF, ni siquiera video, porque la vez anterior le había mandado unos videos de experto animal, imagínate, para que haga sentado, acostado, quieto, no sé qué, y los tutoriales. Y bueno, este tutoriales y nos vemos en 2 meses. Y esta vez eran, ni siquiera eso, eran PDF, texto. Hazte estos ejercicios y ya está. ¿Y cuáles eran? Percepción, no sé qué, no sé qué. Entonces ni siquiera hay un abordaje con técnicas básicas de modificación de conducta, como de sensibilización sistemática, contracondicionamiento, refuerzo diferencial. Nada de eso. Nada de eso. Ni siquiera eso. Es comidas en juguetes rellenables, que está muy bien. Cambio a correas largas, que también está muy bien. La medicación misma y propiocepción. Cuatro son los pilares que usualmente veo asociados a la medicación como un protocolo de trabajo. Que está bien, todo eso está bien, pero eso es auxiliar. Si tú no implementas técnicas de modificación de conducta y cambios protocolares en el día a día y modificación en el entorno, no vas a tener ningún cambio si tú le pongas la correa más larga del mundo, le pongas flores
alfombra olfativa y qué sé yo. Ningún producto te va a modificar ninguna conducta. Entonces, bueno, esto es un temazo. Y aquí me va a decir, esto se escucha, todo el mundo me acá encima, pero ¿sabe qué? Me importa un orto porque yo digo las cosas como son, les guste o no les guste, Pero sí, señores. o sea, no nos importa tampoco, porque nosotros tenemos muy claro ese panorama. O sea, por lo menos en Ecuador no se da tanto, pero yo lo veo a nivel internacional y es muy claro. No solo te puedes quedar en la parte de medicina. En muchos casos necesitas la medicina, pero no te puedes quedar ahí. Hay cosas que necesitas hacer y que tienen mucho que ver, o sea, ni siquiera es un tema de sensibilizar al perro ante algo, es cómo coge la correa la persona, cómo toma la Claro, correa con sus manos. Hay cosas tan tontas que tú dices, tengo que enseñárselo a esta persona para que maneje su perro, porque no basta con medicar y darle un premio al perro, o sea, hay mil cosas más allá de eso. Entonces sí, nosotros tenemos muy claro eso de ahí. Es, sí, ¿Algo más que sí, quieras sí. acotar de este tema de reactividad? ¿Algo que tú te hayas aprendido últimamente o que te haya llamado la atención en este año, principios de 2026, A 2027? mí me gustaría preguntarte algo para seguir con las preguntas Sí, sí, incómodas. sí, por favor. Yo soy el maestro de la incomodidad. Mente, si, por ejemplo, yo como cliente te busco porque tengo un caso de un perro que es reactivo y te pregunto, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas normalmente para el abordaje de un caso de reactividad? ¿Y cuál es tu enfoque general respecto al caso en cuanto al uso de aversivos o no? ¿Qué me responderías o cómo me lo explicarías? Bueno, primero te voy a decir, nadie nunca me ha hecho una pregunta así. A lo más es, ¿tú usas collar? No, o sea, lo más me han hecho, ¿tú usas collar de ahogo? Es como lo más que me pueden preguntar. O, ¿cuál es Claro, tu lo más metodología? básico. Claro, ¿tú usas collar de ahogo? ¿Y cuál es tu metodología? Que sabemos que lo que está detrás de esa pregunta es, utilizas castigo y aversivos, ¿no? Claro, sí. Pero es lo más que me pueden preguntar si es que. Entonces la respuesta es, te voy a hacer el pitch de venta en ese sentido, porque eso es tal cual como lo digo. Yo le digo, mira, te voy a explicar mi orientación. Ok, En el mundo de la educación canina, en corrientes, así como en la psicología, ¿cierto? Digamos, ahí está el psicoanálisis, ¿no? Cognitivo-conductual, etcétera. Ahorita comento. Entonces, hay formas de abordar, enfoques a la hora de abordar el problema conductual. Entonces, en el mundo de la educación canina existen tres grandes bloques. Hay otra gente que lo tiene categorizado de mil formas, pero si lo podemos sintetizar, está dividido en tres grandes bloques. La educación canina tradicional, que es lo, digamos, lo que se hacía hace muchos años, que también se llama entrenamiento basado en escape y evitación, en donde, bueno, tú sabes, el perro aprendía a punta de patá y kung fu y a punta de castigos y presión, ¿ok? Y eso obviamente, bueno, producía perros obedientes, sí, pero a largo plazo puede tener unos detrimentos físicos y mentales para el perro, es cierto, ¿no? A partir de los años 80 surge lo que llaman la educación en positivo, que es lo que ahora tú más conoces, lo que es más mainstream, lo que está más popularizado, lo que está más masificado y que bueno, eso obviamente ahora tiene todos unos nombres, un montón de etiquetas más, como entrenamiento libre de fuerza, entrenamiento libre de miedo, Educación amable. Educación educación amable. canina empática y respetuosa y otro montón de etiquetas más, ¿ok? ¿Y cuál es la, digamos, la orientación de este trabajo? Bueno, que el perro aprende en base a recompensas y en base a motivación y a reforzar las conductas adecuadas. Que eso está muy bien y fue una bocanada de aire fresco para ese momento y todavía lo sigue siendo. Totalmente, totalmente, sí. Porque, bueno, descubrimos que los perros pueden aprender en base a cosas y pasarla bien, ¿no? Sin embargo, a la hora de abordar conductas inadecuadas, no se abordan, sino que o se previenen para que no ocurran, o si ocurren, simplemente se ignoran y luego se refuerza la conducta adecuada, lo que sí que deseas del perro. Y eso, por supuesto, puede traer un montón de limitaciones, porque tardas más, porque no te que terminas de hacerte cargo de lo que está pasando que no quieres que pase. Entonces, en el medio de estos dos extremos, de estos dos polos, alrededor de los años 90, más o menos lo que llaman ahora la educación canina balanceada en los Estados Unidos, que es una visión intermedia en donde decimos, bueno, tú sabes que ni tan calvo ni con dos pelucas, vamos a, sí, vamos a reforzar todo lo que podamos, pero no descarta tampoco el uso de correctivos, de aversivos y de las herramientas respectivas para hacerlo, ¿ok? En un punto medio, en un, digamos, con un 50-50. Yo, en particular, en mi orientación, aunque me defino como un educador canino balanceado, también es cierto que mi proporción
a la hora de usar aversivos tiene una inclinación en positivo. Yo trato de que por lo menos mínimo el 80-85% o más de mi trabajo sea basado en recompensas, basado en motivación, en juego, etcétera, etcétera. Pero no descarto el uso de aversivos ni el uso de herramientas aversivas, partiendo siempre de lo mínimo invasivo y lo mínimo aversivo a lo que ese perro responda. Porque, ojo, no todos los perros responden ni a lo mismo, ni a los mismos niveles de intensidad, ni a los mismos estímulos, ¿ok? Y obviamente dentro de un marco ético para el guía y para el perro. No es como que un aversivo es caerle patada al perro, no tiene ningún sentido. Que lo peor del caso de esto, haciendo un paréntesis, es que este tipo de pensamiento animal lo han metido en estudio en un mismo saco con prong collars e collars a la hora de evaluar aversivos. ¿Cómo defines aversivo? Darle patada al perro, gritarle, meterle un golpe, darle un cachazo en el hocico o usar prong collar e collar. Y que gracias por meter lo mismo saco como si fuera lo mismo, ¿no? Pedazo de idiota. Pero bueno, habiendo, habiendo hecho ese paréntesis, esa pequeña descarga, ese es como lo suelo presentar. Entonces la gente como que cuando lo escucha de esa forma dice, ah, bueno, sí, como que hace sentido. Y decir, mira, y sí, vamos a usar estos collares, no te digo que los vamos a usar. Y si tú no lo quieres, yo tampoco te voy a obligar, ¿no? Te los voy a recomendar, te lo voy a presentar y te voy a decir cuáles son las limitaciones que podrías tener si no los usas. Y ojo, yo siempre de verdad arranco por lo mínimo. O sea, lo primero que yo te voy a decir, mira, prueba con un chorrito de agua. Si tú vas a aplicar un castigo, pues Oye, prueba aplaudir. el chorro de agua es la cosa Súper más efectivo. inofensiva y es espectacular. O sea, de las cosas que yo aprendí de Tyler Muto era cómo una cosa tan simple, tan poco invasiva puede ser tan efectivo como un aversivo, como un chorro de agua. De Entonces yo hecho, yo puse siempre Spark. les comento a los chicos que en los sociales suele ser una herramienta bastante efectiva, ¿no? Es mi herramienta favorita para la socialización. 25% de las veces funciona y funciona bien, Ujú. incluso en perros duros. Eh, Mira, yo casi siempre, el aversivo que más termino usando es ese, si es que uso. Y bueno, sí, me valgo de herramientas, pero casi no uso las herramientas para castigar, ¿no? Para hacer castigos positivos, sino para hacer manejo. En el caso del prong collar o el e-collar, la gran mayoría de las veces son como una herramienta de manejo, de pulir, de optimizar, más que de O sea, corrección, aunque refuerzo negativo, igual. por así decirlo. Claro, de refuerzo negativo, aunque ciertamente sí, a veces se hacen correcciones con eso y está bien, pero es lo menos, la gente igual, tú sabes, le da cosita, no le gusta mucho y yo tampoco como que lo forzo, pero una vez que empiezan a ver los beneficios que les provee y el cambio que les ofrece y la mejora que ven después de que empiezan a implementar, de a poquito, ojo, lo mínimo necesario, de alguna de estas cosas dicen, ah, no, bueno, sí, como que sí, esto me ayuda, ¿no? Y Claro. además yo lo introduzco, que esto es una, digamos, una especie de contradicción interna que yo tengo, por ejemplo, con la visión de Michael Ellis, que la respeto demasiado y me parece que tiene sentido cuando él lo menciona, que es que él dice, no, mira, yo hay que arrancar desde el principio, pero progresivo. Yo en mi caso, no, porque a veces también cierta resistencia de parte del cliente y no me gusta forzarlo, entonces terminan siendo insertados ya bien adelantados en el programa. Si es que se necesita. No arranco desde el principio, tal vez como algunos otros entrenadores lo hacen, o como lo propone Michael, pero es que me parece muy bien. Pero bueno, siento que la población no está preparada para eso. Entonces yo arranco con los presento, los explico, etcétera. Ahí están. Si tú lo quieres usar, dale, y me avisas cómo lo vas a hacer para yo ayudarte. Pero en realidad terminan teniendo un foco más, un rol más protagónico, mucho más adelantado. Pasado la mitad del programa incluso. Como Claro. que ya después Como de para la ayudar. sexta sesión. Claro, como a partir de la sexta sesión, sé por ahí, de 10 digamos, es que empieza como a Eso tener. es lo que tú normalmente planteas hacia el perro, pero me imagino que hay ciertos casos en los que el caso mismo te obliga a cambiar un poco el approach, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay casos en donde, bueno, de hecho tengo ahorita un caso de una señora que tiene un pastor alemán, una señora como unos 60 y tantos años, tiene un hijo pequeño, bueno, no tan pequeño, supongo que tiene como 12 años. Y el perro, bueno, tú sabes, se altera a veces con el niño, es reactivo con perros y con personas, los vecinos, no sé qué. Y ella ya había empezado el proceso de trabajo conmigo, apenas iba por su tercera semana de trabajo, su tercera sesión, ¿no? 1-1. Ya había visto manejo de correa con collar táctico, arnés, etcétera. Manejo de correa larga también, que siempre lo incluyo en el manejo de la correa para que las personas tengan todo.
yo soy un maximalista a la hora de trabajar, como quiero que tengas el cinturón de Batman full de conocimiento y herramientas y habilidades y lo tengas todo. Como que así no lo necesitas, quiero que lo tengas todo. Entonces, esta persona ya sabía utilizar estas cosas, todavía estaba lidiando con algunos malos hábitos como tensar la correa demasiado, llevarla demasiado corta. Pero bueno, a todas estas, con todo y eso que ya empezaba a tener habilidades e incluso mejorías, en una de estas detonaciones el perro la hizo caer y la tipa se rompió la órbita, le salió un morado, es decir, el black eye, ¿no? El ojo negro, raspada, horrible. Mucha Y yo le dije, mira, no, pobrecita. ya. Obviamente aquí esto es un marcador de límite, vamos a tener que hacer un cambio de ruta y vamos a detenernos otra vez en el manejo de la correa y vamos a implementar un prong collar para ti. Y bueno, y obviamente la cosa mejoró, ¿no? Porque bueno, ya estaba en riesgo la seguridad del guía. Entonces, esa Así gente es. dice, no, y el perro, O sea que sí, que hay situaciones en las cuales la seguridad de la persona está encima de cualquier cosa. y que van de la mano, porque tú crees que no es el perro nada más o es el guía, no. Es que si el guía no está seguro, el perro tampoco, porque entonces va a haber un tercero que puede sufrir un accidente o que el perro mismo sufra un accidente. Entonces, si el guía no está bien, el perro no está bien. Es Así una, es. es Eso es, bidireccional, es una calle de dos vías. Entonces, eso. Seguro, seguro. Conversando, apunté algunas, por eso en algunos momentos tenía la mirada hacia abajo, apunté algunas cositas porque es primera vez que lo vamos a hacer con Meli, ni siquiera lo había conversado antes. Pero me gustaría decirte, la idea es hacerlo así rapidito y en menos de un minuto cerramos. Te voy a decir algunas cosas curiosas, ¿ya? Y la idea es que tú tengas una respuesta rápida. ¿Te parece? Sí, Meli es no, testigo que ni siquiera se lo había comentado, se me acaba de ocurrir ahorita mientras no, yo estoy así conversábamos. como, wow, tu idea lo que me está hablando. Dale, not the empezamos. question. Dale, ¿Listo? démosle. Raza favorita. Madre, bueno, husky siberiano, pues lo que tengo. Ok, ya, para que tu perro no, no te mire mal Para que no después se de la resienta, entrevista. para que... Ok, no se Voy ahora con un resiente. labrador, voy ahora con un labrador. El próximo va a ser un labrador. Ok, herramienta favorita. Uf, un prong collar. No porque haya trabajado, pero al menos no por ahora, no tendría un pastor belga malinois ni cagando. Ok, No tendría porque siento que requiere mucho tiempo y esfuerzo y por más que yo sí le dedico tiempo y esfuerzo a mis perros, creo que necesita más del que le podría entregar ahora. Es un trabajo, pero te puedo decir con la mano en el corazón, no por Ice, pero en general es uno de los mejores perros que he tenido. No, no, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda de las Como capacidades esa conexión con la persona es una locura, ¿ya? Pero requiere mucho no, sí, trabajo. no, Yo no tengo la defendiendo a mi menor duda, o bebé, sea, como que de verdad. de hecho, sí le contaba a Meli cada vez que hablamos. Yo en Dog Balance tengo un, que es como si fuese, lo compartimos con el dueño, porque tenemos un Mali que lo tenemos desde los 3 meses y está con nosotros de lunes a viernes, porque el dueño trabaja. Es un dueño bien preocupado por su perro, de hecho por eso nos lo deja para atenderlo bien, pero lo hemos tenido desde chiquito, convive con nosotros y es, sí, como tú dices, una raza bastante demandante, pero tiene la otra parte, ¿no? De lo que te entregan como perros y son, olvídate. te A ver, entregan Siempre la son el vida. perro de los entrenadores, ¿no? De los tal No, profesionales. pero cual. te entregan la vida, Román, te lo juro. Listo. Te Sí, entregan la vida. Sí, no, no Ya, tengo eso. la sí. menor duda, sí, sí, sí. Ok, tres más, tres últimas para terminar. Vamos. Si puedes coger un avión, todo pagado, pasaje, estadía, programa, ¿a qué entrenador del mundo escogerías para ir a hacer un programa de mentoreo? Uf, no, creo que definitivamente iría con Nino. Con Iría Nino. con Nino. Con Nino Drowart. Ah, mira, ok. Si me tienes que dar una respuesta, dime. Ok, Claro. ok. Dos respuestas rápidas para, si te digo el juego en el entrenamiento,
El juego en el entrenamiento es el potenciador. Esto es lo que yo le llamo, esto es el mapa del tesoro y la llave del Palacio del Moro. ¡A su madre! Así mismo, Qué tiene las dos. poeta, por Dios. Así, te encontraste, weón, te encontraste el tesoro y no te has dado cuenta. O sea, tu perro juega y encontraste, viejo, tú sabes, lo máximo y no te has dado cuenta. Ok, Lo y para solucionas. cerrar, si te digo collar electrónico, listo. El collar electrónico es al entrenador lo que el sable de luz es a un Jedi. Qué Es poeta, por Dios. una herramienta sofisticada. Ok, El licor, el genial, licor. listo. Bueno, hemos Ya. Sofisticación, me parece que llegado. es una herramienta muy sofisticada. ¿Qué cosa? Perdón. Ah, el licor es. Si me quedo hablando de licor, no Puede sé, ser no te vamos a contar. el mejor invento dentro de la industria canina, ¿no? De todos Sí, los Es tiempos. supera cualquier cosa. Supera cualquier cosa. tal cual, así mismo. Buenísimo, igualmente. Es gratificante escucharte antes, escucharte ahora y seguramente más adelante con mucha más experiencia de la que ya tienes, que es bastante, con más conocimientos de los que ya tienes, que es bastante, va a ser siempre interesante escucharte y nada, se tiene que repetir. De Tal hecho, cual. me parece que estás empezando a ser un referente en Latinoamérica. Por lo menos de las personas que con Meli siempre conversamos en Latinoamérica, que se están haciendo un nombre en base a trabajo bien hecho, eres uno de los que siempre mencionamos, así que Wow, muchas nada, gracias, mi honor. tiene que haber una segunda parte para conversar de todas las cosas que se han quedado. Sí, Y gracias por estar con nosotros hoy día. no, gracias a ustedes. Bueno, qué honor, imagínate esas palabras. Yo, de verdad, todavía tengo mucho con qué lidiar con mi síndrome del impostor, ¿no? Obviamente falta mucho trabajo, pero todavía no me creo estas cosas. Así que gracias un montón por las palabras, gracias por la invitación. Igual siempre está cool hablar con amigos de la industria, además, que entienden y que tienen, digamos, unas perspectivas similares. Así que bueno, gracias por hacerse el tiempo ustedes también y por invitarme. Gracias por estar aquí, Román. Así que esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. No se olviden de compartirlo, de darle like, de mandárselo a sus amigos, a las personas que lo necesiten. Y nos veremos en un siguiente capítulo de Barking the Truth. Véanos por YouTube y Spotify. Acuérdense siempre de recomendarnos. Así que un abrazo para todos. Ay, Carlos se fue antes, porque ha vivido saliéndose del chat, todo el podcast. Ay, qué horrible. Carlos Chao, salió del chat. Carlos. Chao, Román. Estén súper chicos, muchísimas gracias.